realidad es apremiante y por eso tenemos que ver lo que es el discipulado, el desarrollo de líderes, la plantación de iglesias con gran urgencia. Ahora, hay muchas razones por las cuales en ocasiones algunos deciden no enfocarse de manera intencional en lo que es plantación de iglesias. Y algunas de esas razones ustedes las han escuchado, quizás algunas de esas razones en esta mañana en sus propios corazones puede que estén pesando y ustedes dicen: Winston, esa es una de las razones por las cuales honestamente no es que no quiera, sino que me hacen considerar si verdaderamente nuestra iglesia debería involucrarse más allá de lo que ya está haciendo en lo que es plantación de iglesias. Para muchos, la razón principal por la cual no se involucran en plantación de iglesias es que no hay suficientes recursos. Muchos asocian lo que es plantar iglesias para hacer eso se necesita mucho dinero. Y honestamente, hermanos, para plantar una iglesia más, lo que se necesita es un hombre calificado y llamado por Dios para ir y hacer discípulos en una comunidad en particular que tenga un amor y una pasión por la gente que vive ahí y que juntamente él con su familia puedan plantarse en esta comunidad, hacer discípulos y que una iglesia nazca. Amén. Y para eso no se ocupan muchos recursos. Muchas veces nosotros pensamos de que se necesitan muchos recursos, por lo que en este tiempo y nuestra idea occidental de lo que una iglesia es lo que en realidad está guiándonos más allá de lo que leemos en el Nuevo Testamento. Muchas veces nosotros creemos que para poder plantar iglesias necesitamos que cada iglesia pueda lanzar con un equipo de sonido de último modelo, con un líder de adoración capacitado como Andrés, que necesitamos tener, quizás si es posible, no solamente un líder de adoración, sino un equipo de adoración completo. Necesitamos tener personas que sirvan con los niños, necesitamos un templo donde necesitamos todas estas cosas. Cuando en realidad, hermanos, si nosotros vemos el panorama mundial de lo que es la iglesia de Jesucristo, gran porcentaje de la iglesia está cumpliendo la gran comisión sin ninguna de estas cosas que nosotros consideramos esenciales. Así es que muchas veces, por la influencia occidental y de nuestros tiempos, podemos pensar de que nuestra iglesia no tiene los recursos, no tiene el dinero para poder plantar iglesias. Y aunque sí, es verdad, se requiere de recursos para plantar iglesias, el Señor ha puesto a nuestro lado, como hemos hablado ya, partners, compañeros con quien nosotros podemos aliarnos y poder plantar iglesias, desarrollar líderes y que el Señor pueda proveer recursos por ese medio. Otra razón por la cual muchas veces las iglesias no se involucran en plantación de iglesias no solamente es por falta de recursos, sino que consideran que tal vez no tienen la cantidad de personas necesarias para poder ver una iglesia nueva plantada. Winston, tú sabes cómo está la situación. A duras penas logro conseguir voluntarios para que nos ayuden con los niños. ¿Cómo yo voy a enviar los pocos que tengo para que puedan ir y plantar una iglesia? Winston, yo no tengo una fila de predicadores listos para que me puedan cubrir y a quienes yo puedo escoger según Dios los llama para enviarlos y que puedan ir allá y plantar nuevas iglesias. Yo, al contrario, soy solo. Yo necesito más gente para esta iglesia local. Winston, yo no tengo 2, 3 equipos de adoración de los cuales yo pueda decir, bueno, vamos a enviar uno para que abra un campus allá porque acá estamos cubiertos. Muchas veces nosotros pensamos que es la falta de personas en nuestros bancos o en nuestras sillas lo que hace el plantar iglesias una imposibilidad. Cuando en realidad, hermanos, si nosotros pensamos por un momento en lo que está guiando, lo que está impulsando esa manera de ver lo que es plantación de iglesias, es hasta que nosotros estemos aquí en una posición en la cual todos los ministerios tienen la cantidad suficiente de siervos, de tal manera de que podemos nosotros empezar a pensar en cómo poder enviar a otros. Los que no están sirviendo, esos son los que vamos a nosotros a enviar. Porque ya los que están sirviendo están conectados a algún ministerio. Entonces es de los que no están que sí podemos nosotros pensar en enviar. Cuando en realidad, hermanos, son aquellos que ya están sirviendo. Son aquellos que ya están haciendo discípulos. Son aquellos que ya están comprometidos con sus iglesias locales. Que en realidad, cuando ustedes los envíen, van a ser usados por el Señor allá afuera. Así es que si nosotros estamos pensando que vamos a esperar hasta que tengamos la iglesia llena
Y que aquellos que solamente llegan a recibir, van a ir allá afuera y hacer lo que no están haciendo acá. Quizás el multiplicarnos, quizás el plantar iglesias, eso nunca se va a dar. Eso es como los padres que esperan estar listos para tener su primer hijo. Cuando nosotros ya tengamos casa propia, cuando nosotros tengamos un auto espacioso, cuando nosotros salgamos de todas estas deudas, cuando nosotros ya estemos estables, entonces vamos a pensar en tener hijos, cuando la mayoría de las veces no se da así. No se da así. Y Dios sabe que no se da así. Y por eso cada uno de los que estamos en este lugar, si somos padres y hemos tenido nuestro primer hijo, nuestra primera hija, cuando no considerábamos que estábamos listos o estables en el lugar en el que estábamos, Dios en su gracia nos sostuvo y nos dio todo lo que necesitábamos. No solamente para tener ese primer hijo, sino quizás en el caso de algunos de ustedes, un segundo, un tercero. Así es que, hermanos, lo mismo aplica a lo que es la iglesia. Otra razón común por la cual no se están plantando iglesias es, Winston, con las múltiples ocupaciones que yo no tengo tiempo para estar pensando en un programa más para desarrollar líderes. Yo no tengo tiempo para estar pensando más allá de lo que ya la iglesia está haciendo, en cómo nosotros podemos ir y explorar lugares donde hay necesidad y enviar equipos para allá. Yo ya estoy demasiado cargado, mi agenda está llena con lo que es esta iglesia local, como que yo esté pensando más allá de estas cuatro paredes. Cuando en realidad, hermanos, no deberíamos verlo como algo que nosotros tenemos que agregar a nuestra agenda, sino como un elemento esencial de nuestra agenda. El tiempo que Jesús dedicaba a los 12, y en particular a 3 de ellos, como ustedes bien saben, Jacobo, Juan, Pedro, no era algo que Jesús hacía como algo más, era parte de lo que él estuvo haciendo durante esos 3 años, consciente de que, en 3 años yo no voy a estar acá, y estos 11 tienen que estar listos para continuar lo que yo he iniciado. Así es que no podemos nosotros verlo como algo adicional que yo tengo que agregar a mi ya de por sí cargada agenda. No, tenemos que verlo como es parte esencial, no solamente para lo que tiene que ver plantación de iglesias, pero si nosotros deseamos ver miembros más comprometidos, fieles, que aman al Señor, sirviendo, dándolo todo, tenemos que estar equipándolos, discipulándolos. Después de todo, ¿no es esa la labor de los pastores, de los evangelistas, maestros? Según Efesios capítulo 4, equipar a los santos para la obra del ministerio. Tenemos que estar haciéndolo. Así es que no se trata de no tengo tiempo, sino cómo puedo crear margen para poder dedicar a esta labor que es tan esencial. Y en último lugar, capacitación. No tenemos nosotros la capacitación para poder hacerlo. No tenemos nosotros el conocimiento para poder hacerlo. Tenemos quizás tiempo, tenemos quizás personas, tenemos quizás inclusive maneras de que el Señor pueda enviarnos recursos, pero no sabemos cómo hacerlo. Ahora, hermanos, aunque puede ser que ese sea el caso de algunos, por la gracia de Dios, la estrategia de Dios para plantar iglesias no es que lo hagamos aislados del resto del cuerpo de Cristo, sino que podamos hacerlo juntos. Y quizás algunos de nosotros tenemos algunas de estas cosas ya mencionadas, y quizás lo que necesitamos es que alguien venga y nos ayude a caminar a nuestro lado para poder nosotros entonces multiplicarnos y así plantar más iglesias. Y el Señor, hermanos, nos ha colocado a ustedes y a mí en un punto en el cual nunca ha sido un mayor reto, pero a la vez nunca han habido más recursos para plantar iglesias en español en el estado de la Florida. Ahora, nosotros tenemos una de dos opciones. ¿Podemos nosotros dejar que este tiempo histórico pase de largo? ¿O nosotros podemos unirnos a lo que Dios está haciendo y decir, si lo que Pablo dijo en la cumbre de Marte, en Hechos 17, es verdad, que Él ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de nuestra habitación, y Él me ha colocado aquí para un momento como este, entonces yo voy a unirme a lo que Dios está haciendo y no voy a dejar que el tiempo pase de largo y ver hacia atrás y decir, wow, ¿cómo desaproveché ese momento tan crítico en la historia de la iglesia? Así es que yo no sé ustedes, hermanos, pero yo no quiero que ese tiempo me pase de largo. Yo no quiero ver hacia atrás y decir, wow, lo que los hermanos hicieron.
No, yo quiero que podamos ver atrás y decir lo que Dios hizo a través nuestra y en su gracia, como tuvo a bien el incluirme a mí, amén, pudiendo haber escogido a otro, pero puso en mi corazón el querer como el hacer, y fui parte de lo que Dios hizo aquel 2022 en el estado de la Florida. Así es que por eso, hermanos, como hablábamos al principio, Send Network, la Convención Bautista de la Florida, las asociaciones regionales, estamos aquí para venir al lado de las iglesias locales y poder ser usados por el Señor para poder ver esto una realidad. Así es que vamos a hablar un poco acerca de lo que es plantación de iglesias. Y quisiera comenzar dándoles un poco de más idea de lo que es el Send Network. La visión del Send Network es la siguiente. Deseamos ver una iglesia saludable y multiplicadora en cada comunidad de Norteamérica. Ahora, noten de que no podemos nosotros separar lo que es una iglesia saludable de una iglesia multiplicadora. Si una iglesia es saludable, crecerá y se multiplicará con el crecimiento que da Dios. Pero si una iglesia no es saludable, difícilmente crecerá y mucho menos se multiplicará. Todo lo que es saludable crece y se multiplica. Como muchos de ustedes saben, mi esposa y yo tenemos una hija de 6 meses. Su nombre es Charlotte. Somos muy bautistas del sur. Su apodo es Lottie. Y cada vez que la llevamos al doctor, a ella, como muchos de ustedes saben, padres, siempre le miden la estatura, le miden la circunferencia de su cabeza, la pesan, para ver si desde la última vez, sean 2 meses, etcétera, ha habido un crecimiento. Y si ha habido un crecimiento, entonces eso es indicativo, entre otras cosas, pero eso es un indicativo de que ella está saludable y por tanto está creciendo. Sus células se están multiplicando. Ahora, cuando hay falta de crecimiento, eso es indicio de que hay algo en su cuerpo que podría estar haciendo de que no esté aumentando ni de peso, ni de estatura, etc. Lo mismo, hermanos, aplica a la iglesia. Y por eso aprecio tanto las ilustraciones que el Nuevo Testamento nos da acerca de la iglesia, siendo una de ellas un cuerpo. Cristo es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. ¡Qué sabiduría la de Dios! Al inspirar al apóstol Pablo y utilizar el cuerpo humano como una ilustración de lo que la iglesia es. Y podríamos emplear el resto de este día hablando acerca de cómo nosotros podemos aplicar lo que es el cuerpo humano a la iglesia. Pero basta decir que nuestro deseo es poder ver una iglesia saludable y multiplicadora en cada comunidad de Norteamérica. Y para cumplir esta visión hay una misión que mueve al Send Network. En Canadá, en Estados Unidos, en Puerto Rico. Y esa misión que nos mueve es una familia de iglesias plantando iglesias en todas partes para todos. Ahora, noten que aquí, hermanos, no es el Send Network que tiene como misión plantar iglesias. Es ver una familia de iglesias plantando iglesias. ¿Por qué? Porque son las iglesias locales las que plantan iglesias. Cuando nosotros vemos en el Nuevo Testamento, no eran ni agencias, ni entidades, ni convenciones las que se encargaban de plantar iglesias. No, era la iglesia local. Y nosotros, como Send Network, como la Convención Bautista de la Florida, como las asociaciones regionales, lo que hacemos es venir a su lado, como iglesia local, para poder apoyarles en sus esfuerzos de evangelizar, discipular, equipar y enviar para poder plantar iglesias. Así es que, en realidad, esa responsabilidad, la gran comisión, Cristo Jesús se la dejó a la iglesia. Así es que nuestro deseo es poder ver que las iglesias locales saludables estén plantando iglesias, estén multiplicándose. Y hay 3 valores que impulsan lo que es esta misión. Y quizás algunos de ustedes los han escuchado antes. Pero como vimos en nuestra misión, deseamos que sea una familia de iglesias. Nosotros sabemos que el gran mandamiento es amarás a Dios de todo tu corazón, de toda tu mente y con todas sus fuerzas. Pero dice Jesús, el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo
como a ti mismo. Así es que cuando pensamos en una familia, pensamos en el gran mandamiento. Una familia que se ama, que ama a su comunidad y por tanto hace todo lo posible por alcanzarla para Cristo. Recuerden lo que Jesús le dice a sus discípulos en aquel discurso en el aposento alto: por esto sabrán que son mis discípulos, en que os améis unos a otros. Así es que lo que nos impulsa es el amor, nuevamente, que debe estar presente en la iglesia y que a la vez debe impulsarnos a amar a nuestra comunidad. Y eso nos lleva al segundo valor, que es la restauración, el gran requisito. Ahora, no estamos hablando de evangelio social. No estamos nosotros uniéndonos a ninguna agenda política ni social, no, pero entendemos que cuando el evangelio es sembrado en un corazón y produce fruto y hay salvación, la transformación es integral. Sí, sobre todas las cosas hay una regeneración, una reconciliación con el Padre, los pecados han sido perdonados, ahora ha sido adoptado como un hijo de Dios, el Espíritu Santo ahora le habita, lo ha sellado, ha comenzado un proceso de santificación en su vida, tiene vida eterna. Eso es una realidad. Pero si eso es verdad, en el interior debe haber fruto evidente en el exterior. Y el evangelio toca todas las áreas de nuestras vidas. Así es que es a eso a lo que nos referimos con restauración. Ver comunidades restauradas por el poder del evangelio. Noten que dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 1, versículo 16, que no es una filosofía humana lo que es poder de Dios para salvar. No es ideas humanas, de sabiduría convencional, lo que va a transformar. No son agendas políticas, no es ninguna de estas cosas lo que va a traer una restauración real y permanente a una comunidad. ¿Saben qué es lo único lo que puede hacer eso? El Evangelio de Jesucristo. El Evangelio de Jesucristo. Por eso lo que predicamos es que el Evangelio que trae restauración. Y el tercer valor es multiplicación. Que eso lo entendemos como la gran comisión, y ya hemos hablado de esto. Nos impulsa la comisión que Cristo Jesús nos ha dejado como sus discípulos y como iglesia por ende. Así es que hay una ruta para iglesias que el Send Network ha elaborado y por la cual nosotros utilizamos para poder venir a su lado y poder ayudar a la iglesia local a poder ir avanzando desde lo que es una plantación de iglesias a poder llegar a ser una iglesia multiplicadora. Y la primera de ellas es nuevamente una plantación de iglesias. ¿Y qué es una plantación de iglesias? Es cuando se llega con un grupo de creyentes a una comunidad, se empieza a evangelizar, a discipular y da como resultado el nacimiento de una iglesia. La definición bíblica de plantación es evangelismo y discipulado que da resultado, nuevas iglesias. Lamentablemente muchas iglesias a lo largo, no solamente de la historia bautista, sino a lo largo de la historia de la iglesia, han nacido no como el resultado de un proceso intencional de evangelismo y discipulado que ha redundado en nuevas iglesias plantadas, sino muchas veces han nacido como el resultado de la división, la disensión. Amén. Algunos que quizás han emergido en las iglesias locales con ideas y quizás porque no han sido bien recibidas, apoyadas quizás. Entonces toman un grupo y se van a otro lugar en donde sí pueden hacer lo que hay en sus corazones sin que nadie les diga lo contrario. Muchas veces hay personas que han confundido el llamado a predicar la palabra de Dios con el llamado a plantar una iglesia. Y aunque el plantar una iglesia implica competencia para predicar la palabra de Dios, no todo predicador es un plantador. Plantar una iglesia es un llamado particular. Y para poder plantar una iglesia se requiere mucho más que la intención y los buenos deseos de predicar la verdad. Lo incluye,
Es un aspecto esencial, pero no se limita a eso. Es mucho más que eso. Y muchos plantadores que creyeron que eso era todo lo que necesitaban. A mí solamente denme un púlpito y suéltenme y esa iglesia se va a llenar. Después se han dado cuenta de que al pasar los meses, y para los que han durado un poquito más los años, era mucho más que esto. Y hoy no están en el ministerio. Así es que el llamado a plantar una iglesia es un llamado particular. Y por eso debemos entender que la plantación de iglesias, tal y como lo encontramos en la palabra de Dios, es evangelizar, discipular, y como resultado, cuando esa comunidad de creyentes empieza a crecer y aumentar, nuevas iglesias son formadas. Recordarán la iglesia en Antioquía, en Hechos capítulo 13. Ustedes conocen el pasaje. La iglesia de Antioquía tenían varios líderes allí que estaban sirviendo, de hecho. Pablo y Bernabé yo no creo que eran de los que estaban llegando solamente a recibir en Antioquía, sino que eran de los que estaban sirviendo y dándolo todo. Pero los otros que estaban allí, incluyendo a Bernabé, a Simón, a Lucio, a Manaén, ellos dijeron, si queremos ver a Dios moverse más allá de lo que es el Mediterráneo, necesitamos enviar a estos dos hombres que sí, el Señor está usando en nuestra iglesia local, pero los ha llamado a ir allá. Y vemos que al final hay fruto en ello. Pues ellos van, y ustedes conocen ese primer viaje misionero de Pablo, sale de Antioquía, llega a Chipre, luego a Antioquía de Pisidia, pasa en toda esa región de allí, Panfilia, ustedes conocen toda la historia. Pero ya cuando Pablo venía de regreso, miren lo que dice la palabra de Dios. En Hechos capítulo 14, hacia el final del capítulo 14, dice la palabra de Dios lo siguiente, comenzando en el versículo 25. Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalia. De ahí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. ¿Y cuál era esa obra que habían cumplido? Dice la palabra de Dios, y retrocedemos al versículo 21. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y escuchen esto, versículo 23. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Ustedes conocen este pasaje, pero nosotros vemos exactamente lo que vemos acá en pantalla. Pablo y Bernabé llegaron a estas ciudades, evangelizaron, hicieron discípulos. Cuando esos discípulos fueron en aumento, nuevas iglesias nacieron, constituyeron ahí un liderazgo bíblico que pudiera cuidar de esa iglesia local, y entonces su obra había sido cumplida. Eso es plantación de iglesias. Eso es plantación de iglesias. Ahora, el modelo bíblico de plantación entonces no es este, el cual ha sido por mucho tiempo, por demasiado tiempo, la idea que nosotros hemos albergado de lo que es plantar una iglesia. Durante mucho tiempo la idea de plantación ha sido, este es el orden, este es el modelo, se planta una iglesia para que hagan discípulos y así alcancen a su ciudad y comunidad. Se llega con una iglesia ya a una comunidad, se hacen discípulos de esa iglesia, es decir, esos primeros años, el enfoque es hacia adentro, con la expectativa que después de cierto tiempo ellos puedan ir y alcancen a la comunidad. Pero no es eso lo que es el modelo bíblico de plantación de iglesias. El modelo bíblico de plantación de iglesias es lo que vemos en la parte inferior de la pantalla. Alcanzar la ciudad y la comunidad, hacer discípulos y ver una iglesia plantada. ¿No es eso lo que acabamos de ver en Hechos capítulo 14? Se llega a una comunidad donde hay necesidad del evangelio y donde quizás las personas no tienen una iglesia cerca a la que puedan asistir, donde se esté predicando la verdad. Y se llega allí y se empieza a alcanzar con el evangelio de Jesucristo a las personas que perecen allí sin esperanza todos los días, orando para que el Señor salve a algunos. Y a medida el Señor comienza a salvar a esos que Dios está salvando, se empiezan a discipular. Y cuando una comunidad de discípulos es formada, una iglesia ha nacido, y entonces es una iglesia que ha sido
plantada. Ese es el modelo y a eso es a lo que nos referimos con una plantación de iglesias. Ahora, quizás usted ya es un plantador de iglesias. Quizás usted ya es un pastor en una iglesia establecida. Quizás usted es parte, ya sea de una plantación de iglesias, ya sea de una iglesia establecida. Y quizás a este punto lo que están pensando es, ok, esta iglesia ya está siendo plantada o ha sido plantada o es una iglesia establecida. ¿Cuál es nuestro siguiente paso para poder involucrarnos en lo que es plantación de iglesias más allá de lo que es esta iglesia local? Entonces, en esa ruta, el siguiente paso sería quizás considerar cómo se puede hacer una iglesia de apoyo. Y hay muchas maneras en las cuales usted como iglesia local puede apoyar lo que es plantación de iglesias. Ya hablamos acerca de aportar al plan cooperativo, ya hablamos acerca de lo que es aportar para la ofrenda de Domingo de Resurrección Annie Armstrong, pero hay mucho más que usted puede hacer. Usted inclusive puede comenzar quizás explorando quiénes son aquellos plantadores que ya están a mi alrededor y cómo como iglesia nosotros podemos comprometernos a orar por ese plantador y por esa familia. Eso es lo que en este momento nosotros podemos hacer. De hecho, que quisiera compartirles, no está en pantalla, pero pueden escribirlo en sus notas. Hay un sitio web que se llama Pray for Planters, prayforplanters.com, Pray for Planters. Ahí usted puede ingresar y usted puede ver a los plantadores que están siendo enviados en Norteamérica, auspiciados por el Send Network. ¿Quiénes son los que están en su comunidad o cerca de usted? Y usted puede seleccionar allí sus nombres para poder comprometerse a orar por ellos y por sus familias. Quizás ese puede ser el siguiente paso que su iglesia necesita tomar. Orar por aquellos que están plantando. Quizás usted ya está orando por plantadores y un buen siguiente paso sería cómo yo puedo participar en lo que Dios está haciendo en todas las iglesias que están siendo plantadas a mi alrededor. Hermanos, cuando nosotros pensamos en las misiones, muchas veces lo asociamos con tener que ir a un viaje fuera del estado, tener que ir a países foráneos, lo cual sí, es misión. Y por eso hay un gran movimiento en este verano de grupos que estarán saliendo de nuestras iglesias a países fuera de Estados Unidos para poder ser usados por Dios en las misiones foráneas, y gloria a Dios por ello. Por la gran labor que hermanos como Oscar Tortolero, el IMB y las iglesias locales siendo movilizadas por el Señor están yendo más allá de esta nación. Alabado sea el Señor por eso. Lo necesitamos. Pero las misiones no solamente se limitan a lo que nosotros hacemos fuera, sino lo que hacemos a nivel local. Si nosotros recordamos cuál fue la estrategia que Jesús le dio a sus discípulos en Hechos capítulo 1, versículo 8, es Jerusalén, Judea, Samaria y lo último de la tierra. No es solamente lo último de la tierra mientras descuido Jerusalén. Es Jerusalén, Samaria, Judea, lo último de la tierra. Es lo último de la tierra, pero también Jerusalén. Pero también Judea, también Samaria. Así es que tenemos que pensar en las misiones como siendo, sobre todas las cosas, ir a lo último del mundo, pero también el mundo que está a mi alrededor. De hecho, que si usted vive en el estado de la Florida, Dios te está trayendo a sus vecindarios. Así es que cuando nosotros pensamos en lo que son las misiones, es en no solamente orar, sino también participar. Cómo nosotros podemos apoyar de maneras tangibles a las plantaciones. O quizás puede ser nuevamente dar. Y cuando hablamos de dar, no solamente estamos hablando del plan cooperativo, no solamente estamos hablando de Annie Armstrong, sino de manera intencional en su presupuesto, escoger un porcentaje que usted va a destinar para poder apoyar a plantadores en su comunidad. Ahora, quisiera, hermanos, que consideraran lo siguiente. ¿Se recuerdan que uno de los retos que muchos encuentran en lo que es plantar iglesias es la falta de recursos? Simplemente no tenemos los recursos para poder hacerlo. Y sí, especialmente en nuestro contexto latino, los recursos son limitados. Y en realidad no solamente en el contexto latino. En realidad los recursos son limitados y la necesidad es inmensa. Y eso es verdad en cualquier contexto. Pero piensen en lo siguiente. Muchas veces, personas que no cultivan el hábito del ahorro, dicen de que no podemos ahorrar porque en realidad, Winston, no tenemos extra para ahorrar. Están esperando tener extra
para poder ahorrar, y de lo que nos sobre, de eso vamos a ahorrar. Ahora, quienes piensan así, muy difícilmente ahorrarán. Si estamos esperando que nos sobre, raras veces sobra. Y muy probablemente, si nosotros incrementan nuestros ingresos, muy probablemente es de que van a incrementar también nuestras necesidades, lo cual no va a crear el margen necesario y que tiene que existir. En ocasiones hay que hacer recortes en otras partidas de mi presupuesto para poder alocar, aunque sea una porción pequeña, pero ir ahorrando mes a mes. Pero yo tengo que recortar en otras áreas, porque para mí el ahorro es algo sabio y prudente, y no estamos hablando de acaparar. Una cosa es ahorrar y otra cosa es acaparar, pero bueno, este no es un taller de finanzas. Pero al punto que quiero llegar con esta ilustración es la siguiente. Si nosotros estamos esperando que a nuestro presupuesto le sobre para poder apoyar a otros plantadores, difícilmente ese día llegará. Pero si para nosotros la plantación de iglesias y apoyar a aquellos que están en esas comunidades, amándoles con el evangelio y orando día tras día para poder ver a uno más venir al conocimiento de la verdad, él, ella y sus familias, si nosotros estamos comprometidos con ellos y verdaderamente nuestro corazón arde por ellos y nos identificamos con ellos, entonces quizás eso mueva nuestro corazón para hacer recortes en otras áreas y poder alocar, no necesariamente una cantidad grande, pero comenzar a pensar en qué porcentaje nosotros podríamos destinar, ahora que estamos entrando en un nuevo año ministerial o fiscal, comenzando en este año nuevo, qué porcentaje nosotros podemos alocar para apoyar a un plantador con lo que podemos durante un año. Simplemente es una idea, hermanos, que los motivo a que consideren de que muchas veces si no estamos haciéndolo es porque quizás podamos estar esperando que nos sobre y ese día nunca llegará, pero si tan solo estamos dispuestos a sacrificar en algunas áreas del presupuesto 3, 4 partidas que al final puedan crear una nueva, la misión local, global y local, entonces quizás eso pueda liberar un poco de fondos para comenzar a marchar en esa dirección. Eso puede ser una iglesia de apoyo. Están las iglesias enviadoras, y estas son las iglesias que envían a una pareja, a un plantador que nuevamente es calificado, llamado por el Señor a lo que es plantación de iglesias, afirmado por la iglesia local, y es enviado para ir a un lugar, desde adentro es enviado para ir a algún lugar y poder plantar una nueva iglesia después de evangelizar, discipular y ver al Señor moverse allí. Estas son las que se llaman iglesias enviadoras. Y el Send Network, todo el apoyo que envía a los plantadores, en realidad es un apoyo para la iglesia enviadora, para que pueda cumplir con ese objetivo de multiplicación. ¿Sí me estoy explicando? Aunque parte de ese apoyo y gran parte de ella es para el plantador, en realidad es el apoyo para que esa iglesia local pueda multiplicarse y quizás pueda tener mayores recursos para poder ver ese proyecto o ese sueño, esa visión cumplida. Entonces, es un compromiso de cuidado y de apoyo con el plantador, pero con la iglesia enviadora sobre todas las cosas, quien envía todo ese apoyo como parte de su cuidado por la vida de ese plantador, esa iglesia y su familia. Y por último tenemos la iglesia multiplicadora. Y la iglesia multiplicadora es la iglesia que está de manera intencional descubriendo, equipando y enviando a plantadores o equipos de plantación desde adentro. Es decir, no es solamente la iglesia que envió a una familia o grupo de familias para poder hacer discípulos en una comunidad y ver una iglesia plantada, no, sino que es la que tiene en su ADN como parte de su visión la plantación de iglesias, y por eso tiene un proceso intencional como parte de una misión clara de equipamiento y desarrollo de líderes misionales, con el objetivo de año a año estar enviando más plantadores, equipos de plantación, para ver a la iglesia avanzar en lugares donde quizás el evangelio puro no está siendo predicado. Eso es una iglesia multiplicadora.
Ahora, para poder ser una iglesia multiplicadora, se necesita, y ya se mencionó, un proceso intencional. Eso no se va a dar por inercia. Pero de eso es lo que vamos a hablar durante la segunda y la tercera sesión en esta mañana. ¿Cuáles son algunos de esos recursos a su disposición que desde hoy usted puede echar mano o continuar echando mano de ellos para ver más iglesias plantadas? Vamos a estar hablando de eso en la sesión 2, sesión 3, pero por ahora queríamos simplemente ver el panorama de lo que es Norteamérica, el involucramiento de la iglesia en plantación de iglesias, para que podamos nosotros ver no solamente la gran necesidad, sino la urgencia, pero a la vez la gran oportunidad que ustedes y yo tenemos para poder ver más iglesias plantadas en los Estados Unidos.